Nos encontramos en un nuevo programa de Darle Fuego, aquí en Barricada TV, en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 13 años bajo gestión de sus trabajadores. Decía en un principio, mencionaba miserias de la economía, porque justamente hoy tenemos un invitado, Guillermo Gallo Mendoza. Hola, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Pero la miseria no será por mí, ¿no? No será, no, justamente. La miseria de la economía es la miseria del proyecto agrario, de los problemas agrarios que tenemos en Argentina, ¿no? Muy bien. Por eso decía la confusión al principio de la presentación. Guillermo Gallo Mendoza, para los que no lo conocen, fue secretario de Asuntos Agrarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Videgain entre el 25 de mayo de 1973 y la caída de Videgain y su equipo en enero del 74. Allí, esta administración popular, uno de los gobiernos provinciales populares que se vinculaban a la tendencia revolucionaria del peronismo, intentaron llevar adelante un proyecto de transformación política, económica, dentro de las posibilidades que se tenía en ese momento. Y el compañero Gallo Mendoza, justamente hoy nos va a contar no solo cómo fue esa experiencia, las potencialidades, las limitaciones que hubo, cuáles fueron los enemigos y los factores que impidieron que se pudiera avanzar, sino también cómo ve la situación, porque él sigue trabajando en este tema, hoy es miembro del Movimiento Peronista Auténtico y de la Fundación Patagonia Tercer Milenio. Esto dentro del Movimiento Peronista Auténtico él realiza su actividad política y en la Fundación Patagonia Tercer Milenio, realizan las actividades de trabajo, investigación, desarrollo de proyectos y demás. Político también. Político, todo es político en realidad, ¿no? Separar lo político de la investigación y los proyectos es una cosa. Exactamente. Bueno, compañero Gallo Mendoza, ¿cómo fue la llegada de ustedes, de su equipo, al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el 73? Bueno, primeramente, digamos, la disputa por quién iba a ser el gobernador es demasiado conocido, la disputa entre el poder político y el poder, digamos, sindical, donde finalmente se falla a favor del doctor Videgain como gobernador. En ese momento él recurre a grupos de estudio que formábamos parte claramente de un proyecto revolucionario dentro del movimiento nacional peronista, y teníamos un instituto de estudios que se llamaba el IES, en el cual veníamos trabajando desde la época de la CGT de los argentinos. Habíamos hecho asistencia al gremio de los gráficos durante todo ese periodo, y de ahí sale entonces parte del equipo que luego acompañamos a Videgain. Lógicamente, Videgain, como hombre muy responsable, antes de decir, bueno, vengan a trabajar conmigo, nos pidió programas concretos, qué es lo que haríamos, y bueno, nosotros respondíamos en esencia a todo lo que fue, digamos, planteado dentro de la doctrina peronista, etcétera, etcétera. Entonces teníamos un programa agrario para la nación y para las provincias, para varias provincias. ¿Ustedes Sí. habían trabajado ese programa también en la época de los CGTeros argentinos entonces? También trabajamos en esa época colaborándole al Raimundo, elaboramos documentos que se llevaron a una reunión en Córdoba donde discutieron sobre todo la parte, digamos, política. La cuestión es que en el Instituto de Estudios Socioeconómicos, que era el IES, elaboramos entonces tanto para la parte del Ministerio de Obras Públicas, a la cual vino el compañero Alberto González, que era uno de los miembros del instituto, a Asuntos Agrarios fui yo, y luego en otros cargos dentro de lo que era ambos ministerios y un par de ministerios más, también vinieron otros de los compañeros y compañeras que integraban el Instituto de Estudios Sociales, que me había tocado dirigir en esa época. Entonces, dentro de la parte agraria,
teníamos un diagnóstico muy claro porque habíamos tenido acceso a uno de los censos desaparecidos en la historia de las estadísticas agropecuarias. Uno es el censo de 1952, que es totalmente desconocido, y otro es el censo de 1969. Bueno, tuvimos suerte y accedimos al del 69 por razones que no vienen al caso explicar, digamos, porque que luego motivaron así varias acusaciones, etcétera, de toma de local de estadística de la provincia. Pero bueno, ¿por qué están desaparecidos? ¿Por qué habían desaparecido esos censos? ¿Hay alguna...? Porque exigen, en análisis comparativo, explicar el por qué realmente se critica tanto la política de los dos primeros gobiernos del general Perón y parte de antes que él accediera a la presidencia, versus, digamos, todas las políticas posteriores implementadas para el sector. Cuando uno hace el estudio dentro de lo que fue las cifras de las estadísticas desde el año 52 y las cruza con las políticas y con los personajes que estuvieron al frente de los ministerios de Agricultura, surge con claridad que había un proyecto que iba mucho más allá de las políticas que pudo implementar en los dos periodos, o periodo y medio, digamos, por el último periodo, tuvo en los últimos años, digamos, algunos conflictos internos. Pero conociendo el censo del 52, el censo del 69, entonces pudimos elaborar un programa de cuáles eran las cuestiones prioritarias a desarrollar en cuanto llegamos. Tan es así que el primer arribo fue pedirle la renuncia a todos los directores que habían, porque era muy clara la adscripción que ellos tenían con la dictadura militar, era muy clara, digamos, la adscripción que tenían con las organizaciones de grandes productores agropecuarios. Entonces les pedimos la renuncia y les ofrecí ubicarlos en otro lugar dentro del ministerio, pero no como directores. O sea que había un funcionariado que era parte orgánica de los grupos más concentrados de campo. Absolutamente. Y entonces llevamos gente joven que había trabajado con nosotros en el instituto, en el IGES. Habían directores de 25, 27 años, recibidos hacía 1 año, 2 años. Habían algunos mayores que venían retrasando su salida de la universidad, bueno, que asumieron todas las 27 direcciones, digamos, que había en ese momento. Al mismo tiempo también comenzamos a desplegar una actividad en todo el territorio de la provincia, verificando si toda la información que nosotros captábamos a través de los resultados censales se seguían manteniendo o habían cambiado. Entonces, a partir de eso, iniciamos de inmediato la organización de unidades asociativas de producción, comercialización, trabajo y solidaridad social. Llegamos en su momento, digamos, a crear 27 en el periodo que estuvimos. ¿Qué características tenían? ¿Cómo? ¿Qué características tenían estas unidades asociativas? ¿Qué tipo de productores o personas organizaban? Sí, en general, digamos, pequeños productores, algunos medianos también, que estaban contextos con lo que era el proyecto que le planteábamos, en el cual intentábamos entonces de que realmente hubiera, digamos, una mayor capacidad conjunta para poder obtener mejores, digamos, resultados económicos, y por otra parte también otro tipo, digamos, de unidades asociativas en las cuales con el trabajo de unidades de empresarios medianos se producía con destino social, por ejemplo, para hospitales, para orfelinatos, para las cárceles, etcétera. ¿Y eso cómo, ustedes tenían un panorama agrario que habían tenido a partir del censo del 69, ¿no? Claro. Y lo fueron verificando con las informaciones que iban estar a partir de estar en el Estado. Y, digamos, por lo menos la visión general que hay dentro del campo popular es que la tierra en la provincia de Buenos Aires, una parte importante, está en manos de grandes propietarios. Y que eso es una tendencia que además pareciera ir en aumento, por lo menos la tendencia a la pérdida de la propiedad del pequeño propietario, en realidad, o del mediano propietario. No, los terratenientes fueron realmente los principales enemigos, no adversarios, sino enemigos a las acciones, digamos, de gobierno.
Y lo veíamos clarito cuando íbamos al interior, a fiestas de las sociedades rurales, etcétera, donde nos animábamos a ir a dar discusión de lo que había que hacer y cuál era nuestra propuesta en la provincia y por qué habíamos presentado los 11, 12 proyectos de leyes. Prácticamente a los 10 días de haber llegado ya habíamos presentado los proyectos. Esos proyectos van a salir ahora publicados en un libro que está terminando Horacio Bustingorri sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y también digamos, escribió algo de eso y está publicado en la memoria, en el anuario del 2013 de la Fundación Eva Perón. Salió una publicación donde también hay sobre la gestión agraria en el gobierno de Videgaray, y le llamó la atención a muchos jóvenes economistas, historiadores, etcétera, algunas de las cuestiones que fueron recogiendo de lo que quedó, digamos, documentado. Esa ley, ¿se podrían mencionar algunas clave que generaron más ruido, que más profundamente podían afectar las relaciones? Sí, había uno de los proyectos, era, digamos, sobre la tierra, sobre tenencia de la tierra, en la cual confrontábamos bastante con lo que fue llamada la ley Ghiberti, porque nosotros señalábamos de que tal cual estaba considerada el manejo de toda la problemática de tenencia de la tierra en provincia de Buenos Aires, el modelo Ghiberti, era una cosa que no se iba a aplicar nunca, porque eran tanto, digamos, las cosas que había que... Ley Ghiberti, para la mayoría que no la debe tener en cuenta, Ghiberti era el secretario de Asuntos Agrarios de la Nación, ¿no? Él era secretario de Agricultura de la Nación. Gente sí. de Helvar, ¿no? O vinculado, que proponía el impuesto a la tierra improductiva. Es decir, hay dos impuestos. Claro. Uno de ellos que es el impuesto a la renta potencial. De la renta potencial, claro. Y el otro que era el impuesto, que era, digamos, sobre tenencia de la tierra. Pero... ¿Cuál era la contradicción que ustedes veían y por qué proponían medidas más fuertes? Claro, de que lo que ellos proponían era totalmente, digamos, inaplicable en el corto plazo. Y en el largo plazo todos sabemos que estamos todos muertos. Como dice Keynes, ¿no? Entonces, realmente, digamos, había que buscar leyes, y propusimos a nivel nacional la ley que habíamos elaborado para la provincia sobre tenencia de la tierra. Y por supuesto, ninguna de las leyes comenzó, digamos, a ser ni siquiera tratada. Después otro complementario de eso sobre el impuesto único al sector agropecuario, mostrando de que está tan dispersa la aplicación de los impuestos al sector que prácticamente no se recauda lo que se debería de recaudar. Entonces colocamos uno de impuesto y otro. El libro ganadero para evitar el abegiato, que era histórico, digamos, una rémora en el sector ganadero de la provincia, en el cual con el libro ganadero intentábamos efectuar realmente, digamos, un control cierto de los movimientos de Hacienda, que todos saben y sabían en ese momento que todas las guías con las cuales se mueve, no solamente la ganadería, sino muchos otros productos, son truchas en su gran mayoría. Si son prefabricadas, se evade completamente, digamos, el pago del impuesto que deberían pagar, e incluso muchas veces favorece también el robo de ganado. Luego otro era el de seguridad social, en el cual establecíamos un tratamiento a todo lo que era la mano de obra del sector agropecuario. Claro, ¿cómo veían ustedes el tema de los peones rurales, de la asalariada? Inmediatamente al día siguiente de llegar, formamos comisiones y fui yo también personalmente a la zona de las quintas, por ejemplo, para comenzar a hacer lo que decíamos, la revisión de la forma como se trataba a los trabajadores rurales, y les impusimos en ese momento a los quinteros propietarios de que firmáramos el contrato por los cuales tenían que atender las condiciones de vida que ya estaban planteadas en el Estatuto del Peón, etcétera, es decir, buena vivienda, alimentación, vacaciones pagas, enfermedades, etcétera, etcétera. Y lo cual también inmediatamente, por supuesto, ya comenzó a organizarse la resistencia a lo que era el accionar del Ministerio de Asuntos Agrarios.
Después también elaboramos un proyecto de ley para modificar la ley de sociedades cooperativas, sabiendo de que incluso la que todavía existe realmente posibilita de que las cooperativas sean instituciones totalmente falsas desde el punto de vista cooperativo. En su mayoría son sociedades anónimas encubiertas. Establecíamos determinados tipos de normas, etcétera, para evitar justamente, digamos, eso y que el control lo tuvieran efectivamente los productores. Después otro también que hizo bastante ruido fue el lechero, donde nos metimos en la fijación del precio de la leche y los grandes, digamos, propietarios de tambo, la Serenísima, los Sancor, Mendizábal, etcétera, tuvieron que concurrir a reuniones en el ministerio, en el cual siempre destacamos que hubo un solo, digamos, empresario que realmente tenía sensibilidad social, que era Mendizábal, que fue el creador del Mendicrim. Después, Mendicrim, que realmente fue el único que aceptó totalmente todo lo que planteamos en la mesa de discusión, y con la firma de él se obligó al resto también en ese momento a aceptar la fijación de precios, a los lácteos, digamos, en general, etc. Porque las empresas tienen una ganancia exorbitante, ¿no? ¿Cómo? Cuando estas empresas suelen tener una ganancia exorbitante. Y ¿no? Los grandes tienen... Los grandes, claro. Tienen grandes ganancias, bueno, efectivamente, sí. Que, digamos, nosotros sabemos, y en esa época creo que era más o menos igual, que hay cuatro o cinco grandes organizaciones que agrupan a los productores agrarios: la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales, Coninagro creo que es otra, y la otra la Federación Agraria. No sé si habría alguna más en esa época. En esa época estaban las ligas agrarias, no sé si en la provincia de Buenos Aires. Sí, no, incluso en la provincia de Buenos Aires, en el año 73, desarrollamos lo que se llamó el Parlamento Agrario de Lincoln, en el cual vinieron todas las ligas agrarias, los centros tamberos, los centros de juventud agraria, etcétera, 5.000 personas. Fue, digamos, hay 2 libros escritos sobre el Parlamento Agrario. Fue el primero, después hubo un segundo en el año 74 que se hizo en Villa María, en Córdoba. Pero en ese primero fue donde realmente chocamos bastante con las organizaciones, la Sociedad Rural, Carvap, que era la más beligerante, era Carvap, que forma parte de CRA, de las Confederaciones Rurales Argentinas. Las Confederaciones Rurales es una de las componentes. Es una de las componentes, digamos, porque tienen organizaciones regionales que confluyen en la Confederación Rurales Argentinas, ¿no? Y bueno, en el Parlamento Agrario, las ligas, realmente en el desarrollo de toda la reunión, se elaboraron propuestas de política para cada una de las regiones, para cada una de las provincias, pero muy concretas, digamos, señalando además cuáles eran los grandes terratenientes, ausentistas totales, digamos, en las provincias, y grandes explotadores. Entonces se denunció con nombre, apellido, superficie, localización, etcétera, etcétera, en esa documentación. ¿Cuáles eran los componentes sociales de las ligas agrarias en la provincia de Buenos Aires y en el país, ¿no? En Buenos Aires eran las ligas agrarias bonaerenses. Luego estaban las ligas agrarias chaqueñas, las misioneras, las formoseñas, las entrerrianas, y habían, digamos, unidades menores en Salta, en La Rioja, en Córdoba, que estaban recién organizándose, en Mendoza, pero en cada lugar, digamos, había comenzado a salir y llegó a nuclear una cantidad bastante, digamos, interesante, pero de pequeños y medianos productores. Por supuesto, ningún gran productor. Uno de los grandes enemigos en ese momento también fue la misma Federación Agraria. Eso preguntaba, ¿cómo se comportaron los otros organismos? Claro, la Sociedad Rural nos imaginamos. Claro, pero la Federación Agraria, pero digamos es fácil explicarse cuando uno ve que entraron dentro de funciones como ministro de Agricultura, por ejemplo, uno que fue presidente de la Federación Agraria. Y después
leer notas como las de Volando, por ejemplo, Volando. Pleno golpe de Videla, donde se saludaba enfáticamente porque por fin venía alguien a poner, digamos, orden en el desorden. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron totalmente avasallados por las ligas, porque la liga tenían una política realmente, efectivamente, de protección al pequeño productor, al productor sin tierra, etc. Mientras que la Federación Agraria siempre, desde Di Rocco, que es el que fue ministro con una de las tantas dictaduras, siguiendo por Volando, por Cetrán, por otro que fue junto con Giberti secretario de Ganadería al inicio del gobierno de Cámpora, siempre estuvieron, digamos, muy imbricados y con poco claro su conflicto con el resto de las grandes organizaciones agrarias. Tan es así, bueno, ahora se lo ve con Bussi muy claramente, ¿no? Parece más sociedad rural, digamos, que Federación Agraria. Y en este momento tiene divisiones internas con la NETRI, que reivindica en el nombre de un viejo dirigente de Federación Agraria. ¿No? Claro. Y están, digamos, en una puja interna en Federación Agraria, donde hasta ahora sigue manteniendo mayoría en las votaciones, digamos, Bussi, por los manejos que se hace siempre de los padrones. Sí, ¿no? El que maneja padrones sí pierde porque es un tonto. Bueno, vamos a ir para el segundo bloque, muy interesante esto, realmente la pregunta iba justamente al tema de las contradicciones que podía haber entre la política que proponían ustedes y la de Nación, sería más para ver más todavía, pero bueno, lo dejaremos para otro programa. En el segundo bloque seguiremos charlando con Guillermo Gallo Mendoza y avanzaremos un poco con el problema del agro argentino de hoy, ¿no? Las contradicciones, las luchas y las posibilidades que tenemos que llevar adelante. Bueno, seguimos el siguiente bloque. Bueno, seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego con el compañero Gallo Mendoza, ex ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya vamos a encarar un poco más el tiempo presente o las últimas décadas, si queremos. Sabemos que usted sigue trabajando el tema y que, bueno, sobre todo en los últimos tiempos, ahora un poco menos, pero ha habido un debate sobre el tema agrario. Se han reposicionado o se han posicionado las organizaciones de los propietarios rurales, en realidad son todas la mayoría de propietarios rurales. Pareciera que hay una situación casi de congelamiento en cómo podrían ser las cosas. ¿Cuál es la situación del agro hoy, pero sobre todo, cuál es el proyecto del gobierno hoy respecto del agro? Teniendo en cuenta que este gobierno dice ser peronista, ¿no? El gobierno de Videgain era un gobierno peronista, revolucionario, llamémoslo, porque es mejor poner una diferenciación, y Perón tenía un proyecto en los 50, ¿no? Todo parecía ser peronista, pero ¿cuál es el proyecto del gobierno hoy? ¿Es un proyecto que uno puede considerar en alguna forma progresista? Pasa una cosa curiosa, ahora en un mes y medio más o menos va a salir el último libro que escribí, donde trato desde 1875 hasta el 2014, cuáles fueron los modelos teóricamente que sirvieron de base para la implementación de acciones dentro del sector, etcétera, y cuáles son sus implicancias. Y uno se encuentra con que hay una continuidad casi sin solución de interrupción en ningún, digamos, momento, excepto en el corto periodo de lo que podríamos llamar de 1943 a 1952, en el cual sí se intenta modificar el modelo y comenzar a solucionar problemas de la estructura agraria, problemas de la tenencia de la tierra fundamentalmente, que es el grave problema que existe y de la cual hay una negativa total a tratarlo, a discutir, a poner totalmente en negro sobre blanco cuál es la situación real. Voy a interrumpir y otra vez referirme al pasado, que no era la razón de este bloque, pero en general
no se considera que el peronismo no haya tenido un proyecto agrario transformador, sino que se lo pone como en un segundo plano, que Perón dejó eso en un segundo plano. Pero usted está planteando acá que había una línea general que iba en un sentido de transformación. ¿Cuál sería? Perón habló muy claramente que tenía que ir hacia la reforma agraria. Sí. Lo que pasa es que cada vez que él colocó bien claramente que el proyecto era la de una reforma agraria, inmediatamente le surgieron por todos lados limitantes que le impidieron avanzar sobre el tema, y por eso las leyes sancionadas durante ese periodo, si bien atacaban problemas de la tenencia de la tierra y de la estructura agraria, nunca consiguió llegar a fondo. La ley, por ejemplo, de arrendamiento y a parcerías rurales, la ley de bosque, hay toda una serie de leyes sancionadas en esa época, la del peón rural, etcétera, realmente formaban parte de ese paquete de lo que él entendía de un avance hacia una reforma agraria integral, que es un planteo que lo dice claramente en varios de los discursos, reforma agraria integral, que es lo que luego nosotros tomamos como política realmente para plantear en los periodos posteriores. Entonces, hubo siempre, digamos así, un proyecto bien clarito, pero lo que pasa es que siempre existió la dificultad por todas estas cuestiones que se plantean como limitante o como condicionante que impiden realmente, digamos, avanzar a solucionar el tema de la tenencia de la tierra en el país. Y cada vez la concentración es mayor. La concentración. ¿No? Porque además de la concentración de la tierra, hoy existe claramente la concentración de la producción, con lo cual cierran totalmente lo que ellos llaman el círculo virtuoso de la productividad, con lo cual prácticamente manejan toda la renta del sector. Pero el pareciera, por un lado, tener un conflicto, pero por otro lado ser un patrocinador de este ciclo, ¿o no? O de esto que menciona como círculo virtuoso del proyecto. ¿Es parte del proyecto kirchnerista el círculo virtuoso o en realidad hay una contradicción como se plantea? Mira, hay dos cosas, digamos, que te puedo señalar, así como tantos otros ejemplos más que existen, que te digo va a salir en el libro. Uno de ellos es la ley de extranjerización de la tierra, en la cual hacen dar un mensaje a la Presidente, que lamentablemente tiene muy poco conocimiento sobre muchos temas, igual que todos, pero nosotros no hablamos sobre lo que no sabemos, por lo menos. Pero sobre la extranjerización de tierra, en la cual le preparan unas planillas en la cual se refiere a la situación actual de tenencia de tierra en empresas extranjeras, manos extranjeras, etcétera, pero sobre el total de la superficie del territorio nacional, lo cual es hablar sobre lagos, lagunas, montañas, etcétera, etcétera, en lugar de hablar realmente cuál es el porcentaje sobre el suelo disponible efectivamente para producción agropecuaria, forestal, que existe, digamos, en el país. Entonces, ella así sale y dice, uy, yo había dicho el 15%, pero me hicieron corregir que diga el 10%, y me doy cuenta de que estamos apenas en el 5%. Y cuando uno hace los cálculos realmente sobre la tierra efectivamente declarada en los censos agropecuarios, etcétera, se encuentra con que en este momento la tierra en manos extranjeras en el país anda con el 9 y fracción casi 10% del total del territorio aprovechable en producción agropecuaria y forestal. Entonces, y a nivel de provincia, porque eso hicimos el trabajo a nivel de provincia, hay provincias que ya tienen el 34% en manos de extranjeros, el 20%, el 14%. Es decir, hay provincias como Catamarca, por ejemplo, donde los extranjeros tienen comprada extensísima superficie que la usan como cotos de caza, y vienen charter de extranjeros anualmente, digamos, a efectuar la cacería de las especies salvajes que todavía existen en el territorio, etc. Bueno, y así como eso existe en muchas otras partes también del país, incluso en la Patagonia. Bueno, es bien sabido lo de Benetton, es sabido lo de Lewe, es sabido lo de Turner, es sabido lo de muchos otros grandes, digamos, firmas extranjeras que se han apoderado no solamente de la tierra, digamos, aprovechable, sino también del lago.
donde antes podían entrar y disfrutar pueblos originarios, criollos, etcétera, y hoy se encuentran con tranqueras cerradas, etcétera, y para entrar tienen que pedir permiso en la casa, digamos, de administración, y si les dan permiso, les dan, y si no... ¿Cómo evolucionó la cuestión rural, o sea, el campo, la propiedad de la tierra, todo el tema productivo del campo en los últimos 10 años? ¿Cuál es la característica del post-2001 en el campo? Es muy clarito y está, digamos, planteado en el plan estratégico agropecuario, agroalimentario, participativo, protagónico, etcétera, que es con lo que anda Domínguez ahí propagandizando lo que fue su acción en el Ministerio de Agricultura, que fue la elaboración de ese plan o programa. Y uno, viendo los números, se da cuenta. La mayor superficie asignada históricamente en las últimas 3 décadas y, digamos, proyectado hacia adelante hasta el 2020 en unos casos y hasta el 2030 en otros, es a la soja. Es decir, es claramente, digamos, agroexportador, y ni siquiera, digamos, con grandes transformaciones, sino, digamos, incluso grandes volúmenes de granos sin transformación. Entonces, eso de valor agregado y demás son cuentos para la gilada que escuchamos y creemos, digamos, en los grandes cambios que se vienen introduciendo. Y uno ve qué superficie le tienen asignada, por ejemplo, al área que debe de ofrecernos hortalizas o frutales, y se encuentra con que prácticamente está en una magnitud inferior a la que tuvo, por ejemplo, en el año 1952. Y cuando uno va haciendo comparaciones entre los resultados actuales, los del 2002, medidos, digamos, con los del año 47-52, uno ve que en realidad ha habido un retroceso, y por eso uno encuentra muchas veces en el supermercado arvejas importadas, lentejas importadas, garbanzo importado, etcétera, etcétera, y lo que exportamos en realidad es soja en grano o en aceite para biocombustible, en lo cual también, digamos, se encuentra en un proceso de retroceso en las exportaciones, por lo cual el gobierno, como solución para los grandes inversores de los biocombustibles, decreta el aumento de la proporción en que pueden ir los biocombustibles dentro de los combustibles convencionales. En efecto, son 450.000 toneladas que tienen que dar respuesta inmediata, digamos, que es lo que ha parado de la exportación. O sea, el gobierno sigue a rajatabla los indicadores de las exigencias, llamémosla, del mercado mundial. Del mercado, ¿no? Exacto, el inimputable señor mercado. Que no hay, por más soberanía que habla, no existe. No, ¿qué soberanía? Y si bien, bueno, ya veníamos charlando en el bloque anterior, el comportamiento de la Federación Agraria, teóricamente la Federación Agraria surgió como una organización representante de pequeños y medianos productores, propietarios, de arrendatarios y parceros, con un programa que incluía o por lo menos se veía por un lado, una confrontación con los grandes propietarios y con los modelos estos de concentración, porque no tenía posibilidades de desarrollarse. ¿Cuál es la razón por la cual hoy vemos un bloque tan unido en defensa también del modelo, porque en el fondo también defienden el modelo actual, entre la sociedad rural, la Federación Agraria, la CRA y todos estos grupos? No, porque la Federación Agraria tenía fuerza cuando en el país existían más de 200.000 arrendatarios y aparceros, era una fuerza realmente que podía llegar a efectuar presiones en el sector rural y a nivel, digamos, nacional. Pero hoy prácticamente ya no existen esos arrendatarios y aparceros. Hoy lo que aparece en los censos como arrendatarios y aparceros, 60, 70.000, 90.000, dan algunos, digamos así, como existencia, no son los arrendatarios y aparceros de aquella época, sino que son pools de siembra o grandes empresas que arriendan a pequeños, digamos, productores que no han querido todavía vender sus parcelas para que produzcan, digamos, soja, y los titulares viven en los pueblitos, en las ciudades, etcétera, con la renta que le da la superficie esa que arrendaron. Entonces hoy prácticamente no existe la masa
de asociados de fuerte, de arrendatarios y aparceros, de medieros, etcétera, de toda una serie de formas innominadas que había de contratos en el sector. Entonces, por eso están tan, digamos, unidas entre ellas, porque realmente prácticamente expresan lo mismo. Claro. Y si tienen alguna pequeña diferencia, la saldan por ahí, a lo mejor, quién sabe con qué beneficios para los dirigentes renuentes o que son de organizaciones que mantienen el rótulo, pero en la práctica no son, digamos, lo que históricamente fueron, ni deberían ser. Ahora bien, nosotros bueno, estamos viendo este panorama que sin duda es muy defendido con diferentes, para ver en última instancia quién se apropia si el Estado se apropia un poco más o si se apropian directamente los mismos propietarios, la pelea pasa por ahí, pero el modelo en general, pues, digamos, todos lo defienden, pero pareciera ser un modelo que nos lleva hacia una situación de monoproducción o una situación más donde los riesgos sobre el potencial enorme que tiene Argentina a nivel rural, de producción diversa y de garantizar alimentación para todos y demás, podrían verse afectados, si ya no se ven afectados, ¿no? Pero, ¿cuál es el proyecto alternativo que hay que impulsar hoy, que debería impulsarse hoy? Sí, sí. Primeramente, debemos de dejar bien claro, digamos, de que el actual proyecto de producción o plan en implementación de producción implica una fuerte contaminación para las aguas, los suelos, etcétera, y realmente ya ha habido denuncias muy claras al respecto de los envenenamientos de poblaciones, el aumento de los cánceres, etcétera, y demás, justamente por la contaminación ocasionada por el actual modelo de producción en el sector agropecuario. Entonces, hablar, digamos, de un modelo alternativo, lo tenemos, digamos, planteado tanto en el movimiento peronista auténtico y lo tenemos planteado en el Chubut para el futuro gobierno, que esperemos que sea diferente al actual. También en 11 proyectos, digamos, de leyes con ordenamiento ambiental productivo del territorio, con cuestiones de desarrollo rural integral, es decir, toda una serie de cuestiones, digamos, para cambiar completamente, digamos, lo que es el actual modelo, que es el modelo que se implementa también a nivel nacional. Entonces, lo que hay que ir es hacia una agricultura más orgánica, rompiendo el mito que existe de que con el modelo actual de transgénico y de gran uso de agroquímicos, que son en realidad agrotóxicos, se obtienen mayores rendimientos. En los estudios realizados, y que va a salir en el libro todos los cuadros demostrativos, han aumentado su rendimiento prácticamente todos los cultivos, incluso no transgénicos. ¿Por qué? Porque han cambiado totalmente el manejo desde el punto de vista agronómico. Se siembra en época con estudio previo, digamos, de qué tiempo le espera, qué lluvia, qué temperaturas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay todo, digamos, un manejo diferente que incide en el aumento de los rendimientos. Y cuando uno compara, hay explotaciones en este momento, por ejemplo, una de ellas en provincia de Buenos Aires, que está ahí, lo hemos colgado en la página, en el sitio web de la Fundación, 700 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, una estancia en la cual posibilitó que un par de ingenieros agrónomos hicieran una demostración comparativa. Ya llevan 7 años, o sea que los resultados son suficientemente, digamos, demostrativos, como comparando entre la evolución de los rendimientos unitarios, es decir, por hectárea, tanto en grano como en carne, etcétera, de los 7 años, entre la convencional con base a siembra directa en el caso de grano, y uso de agroquímicos, etcétera, etcétera, versus la orgánica, como la orgánica comienza a sacar a partir del 2.º año a la cabeza y llega al 7.º año prácticamente, digamos, con un porcentaje altísimo en relación superior, en relación, digamos, al convencional que ellos están planteando. Es decir, lo que pasa es de que el sistema, digamos, convencional, tal cual es hoy, el de la concentración de la tierra, etcétera, claro, eso se hace a los efectos de abaratar el costo y de obtener mayores tasas de ganancia de la inversión.
En eso, digamos, es el uso de la siembra directa, es el uso de la semilla transgénica, es el uso de los agroquímicos, etcétera. Todo eso abarata el manejo en términos de que cada vez requiere menor cantidad de mano de obra. De casi 3 millones y tanto, digamos, con lo cual se inicia, que llegó en algún momento al pico a 4 millones de personas ocupadas en el sector agropecuario, hoy la cantidad de mano de obra que trabaja permanentemente entre los pocos propietarios que trabajan, más la mano de obra efectivamente empleada permanente, llega alrededor más o menos de las 700.000. La mano de obra transitoria, que en otra época andaba en los 2,5 millones, 3 millones, hoy 300.000. Y dicen, no, pero hay movimiento de 600, 700, sí, pero ¿cuántos meses al año trabajan? Y díganme qué es lo que eso significa, transformados realmente en hombres año. No pasa de eso. De eso también hemos hecho varios estudios utilizando lo que se llaman las cuentas culturales de cada uno, digamos, de los productos, ¿no? De los cultivos, en las cuales se jornaliza la cuenta cultural y se puede eso transformar en la mano de obra. Entonces, realmente hay cosas increíbles, digamos, de manejos completamente erróneos, entre comillas, de lo que es, digamos, el sector. O sea, pero una última pregunta para cerrar este bloque, y las otras que me surgieron las dejamos para el cierre. Ese cambio en la forma en la cual se concibe la explotación del suelo, ¿no tendría que ir relacionado con un cambio en quiénes son los principales dueños del ciclo? Porque ellos son los que están impulsando esto y son el interés. ¿Cómo se podría llegar a transformar en parte las formas de propiedad que tiene todo el ciclo productivo, me refiero, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo? Porque el gobierno dice, bueno, somos dependientes de la soja, hay que producir soja porque esto nos da excedente para tener 10.000 millones de impuestos, digamos. Eso es claramente eso. Mira, sobre eso hay algo que favorece completamente el ocultamiento realmente de la concentración efectiva. Y es, digamos, el secreto censal. Es decir, cuando nosotros en el 72 tuvimos acceso al censo del 69 y pudimos llegar a ver con nombre y apellido la concentración de la tierra en aquel momento, que es inferior a la que existe en este momento. Estaba más o menos que en alrededor del 2-3% de los propietarios se encontraba el 49% del total de la superficie. Y hoy me animo, digamos, a sostener de que las cifras deben de andar más o menos por ahí, teniendo en cuenta los procesos de concentración reales. Es decir, porque vos te vas, por ejemplo, recorres de Luján a Quén, a Cuénaga, etcétera, y vas a ver todos los que eran antes pequeños campos, donde estaba plagado con molinos de viento, etcétera, de cada una de las explotaciones. Hoy no existen los alambrados. ¿Por qué? Porque son todas parcelas alquiladas, son predios alquilados, donde hay un gran arrendatario que aparece, digamos, en la estadística, pero cuando se hace la cédula censal, aparecen los predios tal, que en la práctica no existen, digamos, como tales. Son tierras cedidas, concentradas en... O sea, hay que volver a una tierra que tenga los productores en el campo. Exactamente. Digamos, ¿no? Vamos a tener que ir cerrando porque acá me dicen que son las 4, pero quería cerrar con dos preguntitas. Uno, ¿este es un modelo que tiene vigencia en toda América Latina, más allá de las tendencias de los gobiernos? Mira, yo no me atrevería a decir que en toda América Latina, porque en Brasil, por ejemplo, existe en determinadas regiones fuerte proceso de concentración de la tierra y en otras no. Depende de las luchas campesinas. Claro. En Bolivia me atrevería a decir que no y que aumentó la cantidad de productores realmente afincados con la política desarrollada por Evo Morales a la luz de la Pachamama, digamos, ¿no? Que es la invocación así con la cual se han radicado definitivamente, digamos, varios cientos de miles de pequeños productores.
En Venezuela es un mix en este momento, digamos, entre grande y un manejo todavía, digamos, no definido en términos de modelo agropecuario. En otros países, Paraguay, no vamos a hablar, de Paraguay Sí, es un pobre gran Paraguay, latifundio, sí. un gran latifundio. Uruguay es algo más dividido, la tierra, y por eso, digamos, tienen niveles de productividad tan altos, realmente porque están manejados por los propios productores. O sea, nosotros tendríamos el peor modelo en este sentido. Y yo creo Bueno, que por ahí tenemos algún otro peor, definido el peor modelo, exactamente, definido el peor modelo. Bueno, dos cositas más. Uno, la ley de semillas. La ley de semillas. La ley de semillas lo único que favorecería es grandes ganancias para los llamados obtentores de semillas, ¿no? Es decir, para Monsanto, Syngenta, Cargill, qué sé yo, 7, 8 empresas, digamos, que quedarían totalmente, digamos, tomarían las ganancias de lo que significa el comercio anual de la semilla. Históricamente, en nuestro país había una selección natural que efectuaban los propios productores y reservaban semillas para la siembra futura. Lo que la ley esta posibilitaría sería realmente de que anualmente tenga que ser, digamos, pagado, porque además está por salir ahora una semilla que saldría en cuanto salga aprobada la ley, ya definitivamente, saldría, digamos, una semilla estéril. Es decir, produciría semilla estéril. O sea que no volvería a poderse agrupar. No volvería, digamos, a poderse hacer reserva para siembra Eso futura. pareciera una aberración, ¿no? Pero yo escuché, del gobierno parece haber discusiones, porque todavía no se ha aprobado, ¿no? Pero yo escuché programas de radio financiados por productores rurales que hablan de la necesidad absoluta de disponer de la ley de semillas. Pero hay que ver qué productores de la sociedad rural de X lugar, bueno, programas hay que ver qué productores ¿no? rurales son y qué arreglos tienen, ¿no? Bien. Pues estas grandes empresas arreglan con algunos productores para que hagan, digamos, propaganda y les facilitan la semilla a precios diferenciales o a lo mejor sin cargo, qué sé yo. Bueno, entonces, bueno, hemos tenido la visita de Guillermo Gallo Mendoza, muy interesante, daba para que siguiéramos charlando una hora más, pero en televisión no lo podemos hacer. Nos debemos una entrevista más larga, más en canal de investigación y de desarrollo de las ideas más profundamente, ¿no? Entonces tenemos un par de publicaciones, ¿no?, que están por salir sobre el tema, ¿no? Una que mencionaron en un principio sobre las leyes del gobierno de Videgain, cómo están por salir, cuál es el nombre, cuándo salen. El título exacto con el que va a quedar, no sé, pero el autor es Horacio Bustingorri. Y ahora un libro de su autoría sobre todo este tema, ¿no? ¿Cómo? Un libro de autoría suya. Ah, sí, le he titulado, digamos, Decires del Censo Nacional Agropecuario de 1952 y análisis, digamos, de las políticas implementadas durante el periodo 1914, digo, aunque voy también para más atrás, los 1800 y 2014. Bueno, muy necesario ese libro porque en las universidades realmente no hay una visión muy clara sobre este tema. Es como una apología de los terratenientes casi. Pero hay además un tercer libro cuyo autor es Rubén Humberto Famá, no sé si lo conoces. Rubén Famá, sí, está acá atrás de cámaras lo tenemos. Que también está, digamos, en este momento en impresión, que trata, digamos, sobre la parte de, doctor. ¿Derecho colectivo en el campo? Historia del derecho colectivo. Bueno, el libro acá del compañero Famá, que está acá atrás de cámara, también lo invitaremos a presentarlo. Ya le hemos hecho una invitación para otro programa. Y bueno, agradecemos la presencia acá del compañero Gallo Mendoza. Creo que es un tema muy interesante, teniendo en cuenta el problema central que implica para nosotros cómo se resuelve la cuestión del campo en Argentina. Y esperamos que haya resultado interesante a los televidentes y nos vemos en una semana otra vez en Dale Fuego. Gracias, el agradecido soy yo y que tengan larga vida. Gracias.